Continuamos con la historia del periodo posclásico, desarrollando la segunda fase, que es la fase de imperio doble, que empieza, acordémonos, en el 395 con la muerte de Teodosio I. Entonces vamos a colocar aquí muerte Teodosio I. O sea, termina la fase de imperio único con la muerte de Teodosio I y empieza la fase de imperio doble. Entonces esta fase inicia con la división oficial del imperio romano. Entonces ya nos toca hacer lo que habíamos hecho en la línea general. En la línea general. Entonces, bueno, ¿hasta dónde va este? Porque estamos haciendo el marco cronológico, ¿hasta dónde va esta fase? Entonces va hasta el 527, cuando empieza Justiniano, y por eso la última fase se llama la fase justinianea. Entonces, Justiniano, emperador. Listo. Entonces, el imperio doble, porque empieza entonces la división oficial del imperio romano. Entonces, vamos a colocar aquí división oficial. Oficial del imperio. ¿En qué? Pues en imperio romano de Oriente y en imperio romano de Occidente. Entonces vamos a colocar aquí Occidente y aquí vamos a colocar Oriente. Imperio romano de Occidente, imperio romano de Oriente. Entonces el imperio se separó en estas dos partes, las cuales tuvieron sucesos y suertes totalmente diferentes. Por ejemplo, el imperio romano de Occidente desaparecerá, ¿sí? O desapareció primero que el de Oriente en el año 476, en el siglo V, con la invasión de los bárbaros, o sea, los pueblos germanos, que no hablaban latín ni griego, y la consecuente formación de pequeños reinos bárbaros, de las cuales se generaron naciones que formaron posteriormente un continente llamado Europa. Entonces esta fase empezó con la muerte de Teodosio. Entonces acordémonos que Teodosio I gobernó del año 379 al 395, como dijimos en el video pasado. Su obra fue grandiosa, pero quizá no muy futurista ni previsiva. Su energía de militar y de buen general logró eliminar las insurrecciones y las usurpaciones internas y expulsar a los confines, a los bárbaros, a los germanos, a las poblaciones vecinas, con su gran objetivo, el cual era instalarse en el mundo romano. Y Teodosio luchó por todo esto. Más bien fue el primero en admitir a estos germanos, especialmente a los visigóticos, para ser parte del ejército romano. Es evidente que con esto se abrió la puerta, la vía a la normalización de fusión de la cultura grecorromana con la cultura germánica. Frente a la religión cristiana, Teodosio, como ya dijimos, fue tolerante y en el año 380, con el Edicto de Tesalónica, proclamó la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Con respecto a su sucesión, aquí ya empieza, dejó el trono a sus hijos Arcadio y Honorio, pero confiados, porque eran muy jóvenes, de 11 y 17 años, confiados a dos funcionarios tutores, entre ellos rivales, a Rufino y a Estilicón. Entonces, para Occidente fue Honorio. Entonces vamos a colocar aquí Honorio.
Honorio, y su asesor, ¿sí?, fue Estilicón. Estilicón. Y para Oriente fue Arcadio, y su asesor fue Rufino. Fue Rufino. Entonces, así es que con la muerte de Teodosio I, es evidente que la fractura entre Oriente y Occidente se convirtió incalmable, y los dos imperios de Occidente y de Oriente empezaron a conducir en adelante políticas siempre cada vez más lejanas, más independientes y hostiles entre sí. Entonces, con relación al imperio de Occidente, pues se empezaron a ver cómo eran de agitados, dolorosos, convulsionados los hechos del imperio de Occidente, que llevaron a este territorio en menos de un siglo a su fin, a la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces el Occidente estaba en una situación económica difícil, ruinosa, estaba particularmente expuesto a las presiones de los bárbaros germanos, que no hablaban latín ni griego, y que sobre todo le hacían falta un verdadero polo de atracción político y cultural, mientras en Oriente Constantinopla ejercía de lleno las funciones de una capital, aunque no más de cultura romana, sino más helenística, griega, o sea, la cultura bizantina. En Oriente, en cambio, Roma, estas funciones no las cumplía a cabalidad, ya no las podía cumplir más. No solo se ponía como terrible competidor del poder imperial al obispo de Roma, sino que la decadencia económica había determinado un traslado de los centros vitales del imperio fuera de Italia. Todos estos sin un ligamen cultural ni romano que los uniera, precisamente por las invasiones germanas. Entonces, en el año 395, Honorio subió al poder hasta el 423. Entonces voy a colocar aquí 423. Pero él subió cuando era muy joven, como emperador, ¿sí? Y pues a él, el nombre de él era Flavio Honorio y se le agregó Augusto, pero subió cuando tenía solo 11 años, porque él nació en el 384 en Constantinopla. Bueno, y murió precisamente en el 423, pues por obvia razón, en Italia, él murió en Ravenna. De esta circunstancia se aprovechó su consejero, Estilicón, que agravó la situación por su excesiva rigidez de carácter y por su fuerte rivalidad con Rufino, que era el consejero de Arcadio, su hermano, que había quedado como emperador de Oriente. Entonces Estilicón sugirió que se agregara al imperio la diócesis de Mesía, y Arcadio, emperador de Oriente, por influencia de su consejero Rufino, no aceptó, y por primera vez en la vida del imperio romano nació un conflicto armado entre los dos imperios, entre los dos hermanos, lo cual aprovecharon los enemigos, los germanos, los bárbaros, los unios, los góticos, bueno, etc. En el año 408, en Oriente, murió Arcadio. Entonces voy a colocar aquí 408. Y lo sucedió su hijo Teodosio I. Entonces vamos a colocar aquí Teodosio II, perdón. Teodosio II. Acuérdense que era Teodosio I, entonces Teodosio II, y pues él trató como de aliviar estas tensiones. Sin embargo, las tensiones no terminaron, aunque pues el nuevo emperador trató de sacar adelante esta situación. En el año 423, en Occidente, murió Honorio, ya lo dijimos, sin dejar hijos,
Y entonces asumió Giovanni, voy a colocar aquí entre paréntesis Giovanni, que era un alto funcionario de la corte. Pero entonces, ¿qué pasó? Teodosio pues no estuvo de acuerdo y no lo reconoció, no reconoció a Giovanni como emperador, y entonces como Arcadio no había dejado hijos, pero tenía la hermana que era Gala Placidia, que tenía un hijo que era muy pequeñito, que era Valentiniano III. Entonces, ¿qué pasa? Pues nombra precisamente, vamos a colocar aquí, a Gala Placidia, mientras Valentiniano, su hijo, crecía. Su pequeño hijo Valentiniano III. Entonces vamos a colocar aquí Valentiniano III. Pues era de la dinastía teodosiana. Entonces, Giovanni en el 425 es derrotado, y el occidente, en un gobierno tan débil, se convirtió en presa fácil de muchas luchas, y casi siempre degenerando en anarquía. Entonces aprovecharon los enemigos, los bárbaros, vándalos, los unios, para quitar la vida pues del imperio como tal, del imperio de Occidente. Y en el año 445 los unios fueron unificados a la guía de Atila. ¿Se acuerdan de Atila? 445. Voy a colocar aquí Atila. Atila. Y el imperio de Occidente, tanto el imperio de Occidente como el imperio de Oriente. Entonces, se estremeció por protagonista Atila. En el año 451, Ezio, jefe de los ejércitos romanos, derrotó a Atila, quien murió en el 453. Entonces vamos a colocar aquí 453, Atila. Valentiniano III pues creció y empezó a gobernar, pero murió en el 455 y subió al trono occidental Hábito, quien duró poco porque se retiró en el 457. Entonces vamos a colocar aquí Valentiniano, ¿cierto? Murió en el 455. Y entonces subió Hábito. Entonces vamos a colocar aquí Hábito. Hábito 455, 457. Y subió al poder, ¿cierto? Él se retiró y subió al poder Flavio Juliano Maioriano, quien estuvo desde el año hasta el año 461, que fue depuesto y muerto por el Magister Militum Ricimero, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí a Juliano. Son una cantidad, y creo que no voy a escribir todos como tal, porque pues no nos va a caber el tablero para escribir tanto. Entonces llegó Ricimero, eso sí lo quiero colocar, Ricimero. Y entonces nombró a Livio Severo, que estuvo desde el 461 al 465, después Antemio desde el 467 al 471, y luego Olibrio, quien murió en el 472, año en el cual mataron a Ricimero. Entonces 472. ¿Por qué lo coloqué? Pues porque realmente él era el que tenía el poder, ¿no? Y era el que estaba nombrando quiénes eran los emperadores en el Imperio Occidente. En el año 472 subió al poder Glicerio. Glicerio, con la ayuda del sobrino de Ricimero, Gundobando. Pero en el año 474, el emperador de Oriente, León I, nombró a Julio Nipote, quien derrotó a Glicerio. En el año 475, Orestes derrotó a Nepote y nombró a su hijo Rómulo
Augustulo, ese es el que tengo que colocar, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí Orestes, en 475, ¿qué hizo Orestes? Orestes nombró a su hijo Rómulo Augusto, entonces voy a colocar aquí Rómulo Augusto. Rómulo, voy a colocar Rómulo Augustulo. Como emperador. Entonces, en el año 476, ¿qué pasa? Vamos a colocar, o sea, un año después, 476. Un jefe militar, un rey, jefe de germánico, un rey de los érulos, Odoacre, le quita la vida a Orestes, al padre de Rómulo Augustulo, y tumba del trono al emperador, a Rómulo Augusto, en el 476. Entonces voy a colocar Odoacre, rey bárbaro, tumba del trono al emperador. ¿Quién es el emperador? Rómulo Augusto, lo que era hijo de Orestes. Entonces, posteriormente, Odoacre, con el favor del Senado romano, obtuvo del emperador de Oriente, Zenón y Saurico, el título de patricius y después la dignidad de ser representante del emperador de Roma en Italia. Y pues el imperio de Occidente cerró para siempre su ciclo vital. Entonces, ¿esto cómo se denomina? Esto se denomina caída del imperio romano de Occidente. Entonces voy a colocar aquí, caída, imperio romano de Occidente. Y pues cerramos la línea. A partir de este momento, ¿qué empieza? Pues empieza inicio, siglo V. Inicio, edad media. Entonces, se llegó al final del Imperio de Occidente dividido en una multitud de reinos bárbaros, germanos, romano-bárbaros. O sea, en la población hubo una fusión de la cultura grecorromana, o sea, los romanos con los germanos. El título imperial de Occidente fue recibido por el emperador de Oriente, pero en la realidad el Occidente tuvo una historia totalmente diferente y autónoma. Por ejemplo, en España y en Francia meridional se afirmó el reino de los visigodos con Eurico II. En Galia, los francos con Clodoveo. En Recia, Nórico y las regiones alpinas con los alamanes y los turingos. En Italia, por ejemplo, reinó primero Odoacre, después Teodorico el Grande, el rey ostrogodo. Su lucha duró del 448 al 493 y concluyó con la muerte de Odoacre. Y Teodorico se extendió sobre toda la península y sobre Sicilia, y en el año 497, después de Cristo, el emperador de Oriente, Anastasio, lo reconoció como rey de Italia. Entonces, esto que vemos, así es que en el año 476 se da definitivamente la caída del Imperio Romano de Occidente y empieza la Edad Media, y con todos estos hechos se fue formando un nuevo continente llamado Europa. Pues hasta hoy. Hasta hoy. En un próximo video vamos a explicar los elementos constitutivos del Estado en este momento, qué sucede con la población, con el territorio, con el gobierno, y haciendo una reflexión desde el punto de vista
no solo del derecho romano, sino de la filosofía del derecho y la teoría jurídica. Entonces seguimos con pues el Imperio Romano de Oriente. ¿Qué pasó en el Imperio Romano de Oriente? Para este imperio, al contrario del Occidente, que representó una grande bola de hierro amarrada al pie, desde el punto de vista económico fue rápido y ágil el pasaje ya en la Edad Media, a una nueva fórmula de organización civil adecuada pues a los modos y modelos de la organización helenística denominada Imperio Bizantino. Entonces, aquí en el Imperio de Oriente, Arcadio, que era Flavio Arcadio, como título Augusto, nació pues en Hispania, en el año 377, y a los 17 años, casi los 18 de edad, subió al poder y reinó pues del 395 con la muerte de su padre hasta el 408, cuando obviamente murió en Constantinopla. Gobernó con influencia de su consejero Rufino y sufriendo pues los contragolpes de la lucha contra la enemistad con Estilicón, el consejero de su hermano Honorio en Occidente. En el año 408, Arcadio muere y sube al trono su hijo Teodosio II, que gobernó, te voy a colocar aquí 408, que gobernó hasta el 450, el cual durante este tiempo se dedicó a asegurar las fronteras del imperio, a reordenar la administración y a promover pues el desarrollo económico. Pero él deja un aporte, un gran aporte, y es el Código Teodosiano del año 439. No lo voy a tratar, voy a seguir adelante, pero más o menos habían existido unos códigos anteriores que eran de carácter privado, el Código Gregoriano, como una compilación de leyes privadas desde el emperador Adriano precisamente hasta Diocleciano. Y después entonces viene el Código Hermogeniano, que es posterior, y porque tiene recopilaciones desde Diocleciano hasta Valentiniano I, pero son de carácter privado. En cambio, Teodosio II publica el Código Teodosiano, que es de carácter oficial, el primer código oficial en Roma. Bueno, su obra la continuó Marciano, que gobierna hasta el 457, de 450 al 457, voy a colocar aquí 450, a quien se le debe la convocatoria yo sé que ustedes se acuerdan del Concilio Ecuménico de Calcedonia, en el año 451, que confirmó las doctrinas de la ortodoxia católica. Entonces vamos a colocar aquí 400, fue el Concilio de Calcedonia, ¿no? 451. Aquí 451, Concilio de Calcedonia. Bueno, después entonces lo sucedió León I, que gobierna hasta el 474. Él trató al principio una política de colaboración con los germanos de Occidente y después pasó como adversario, pero no tuvo éxito, sabemos que los germanos de todas maneras se tomaron el Imperio Occidente. Después lo sucedió Zenón Isaurico,
¿cierto? Que gobernó hasta el 491. Él concedió el título a Odoacre y después a Teodorico de sus representantes imperiales en el occidente. En el año 491 hasta el 518, Anastasio, 518, que Anastasio igualmente que su antecesor reconoció a Teodorico y le concedió el título de rey de Italia. Después entonces viene Justino I, voy a pasarlo aquí para que nos quede más fácil, ¿listo? Voy a pasarlo aquí, Justino I, que es el tío de Justiniano, que gobernó del 518 al 527. Él fue un gran general, fue inspirado desde el primer momento en su política y en su administración por su sobrino Justiniano. En ese momento quiero poner énfasis en lo siguiente: existía una disputa de base entre los ortodoxos y los monofísitas. Todos los ortodoxos eran sostenedores de la doble naturaleza divina y humana de Cristo, y formaron un partido, el de los azules. Pero estaban también los monofísitas, que sostenían la única e indiferenciable naturaleza de Cristo y pertenecían al partido de los verdes. Entonces en Constantinopla, a raíz de esta diferencia, se formaron estos dos verdaderos partidos, llamados los partidos del hipódromo, partido de los azules, los ortodoxos, y partido de los verdes, monofísitas. Entonces Justino I hizo confirmar la concepción de los ortodoxos. Entonces voy a colocar acá ortodoxos, azules y monofísitas, verdes. Entonces se confirmó la de los ortodoxos. A través de un sínodo local de obispos, y retomó entonces relaciones con la iglesia romana, empezando a perseguir a los monofísitas. Entonces Justino en el año 27 pues murió de una grave enfermedad y fue nombrado su sobrino Justiniano I, con quien se desarrolló la última fase del periodo posclásico, y precisamente por eso se denomina la fase justinianea, y con este emperador termina el Imperio Romano de Oriente. Así es que el Imperio de Oriente tuvo vida durante más tiempo que el Imperio Romano de Occidente y supervivió en la Edad Media. Pues la fase justinianea, o sea, la siguiente fase, la vamos a tratar en un próximo video. Muchas gracias.